8:24 minutos de la mañana. Por estos días hemos tratado en varias oportunidades la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Por diferentes noticias que han surgido, tuvimos al fiscal de corte, al doctor Jorge Díaz, hace algunos días nada más, aquí en Arriba Gente. Las declaraciones emitidas aquí con respecto a su opinión de un cierto aplazamiento por algunos meses en la puesta en marcha generaron repercusiones políticas. A las 24 o menos horas lo vi allí, creo que al senador Luis Alberto Heber fue el más crítico y dijo que en realidad el sistema político es el que debe postergar o no, por ley, evidentemente, esto que se votó por ley. Claro, y hubo allí como algún chisporroteo, algún debate que también se dio entre actores políticos a nivel de las redes sociales con respecto a esto. Exactamente. Yo se lo pregunté al ministro Bonomi en una entrevista respecto a que, bueno, en definitiva el Ministerio del Interior está integrando la comisión que ha diseñado la puesta en marcha digamos, que ha diseñado la estructura del nuevo proceso del Código Penal, y decía, bueno, primero nos pidió la Suprema Corte de Justicia la postergación. Ahora la Fiscalía lo hace argumentando que la justicia todavía no está pronta. La Suprema Corte de Justicia dice que sí está pronta, que se pongan de acuerdo, decía Bonomi. Sí. Vamos a ir conociendo la posición de diferentes actores, porque hace pocas horas atrás, ayer en Subrayado, yo lo veía al doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, manifestando que los jueces están listos para comenzar a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal. Esto no desmintiendo nada de lo que se había dicho, sino marcando una posición con respecto a los magistrados. Aquí también se había hablado de otros actores, operadores judiciales, como actuarios, es decir, una serie de elementos que uno desconoce por completo, cómo tienen que estar preparados y capacitados para la puesta en marcha de este nuevo Código del Proceso Penal. Así que es una excelente oportunidad la de recibir nuevamente aquí en Arriba Gente al doctor Reyes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me imagino que habrá compartido en estas últimas horas por lo menos estos debates que se han dado sobre postergación sí, postergación no, si es bueno, si no es bueno, si genera algún tipo de complicación. A priori debo confesar que escuchándolo al doctor Díaz cuando estuvo aquí, pareció sensato, razonable, tampoco estaba hablando de una postergación, estaba hablando algo que prácticamente era con fecha, pero dando argumentaciones sobre algunos elementos que él todavía entendía no estaban dadas las condiciones para ello. En el caso de los magistrados es bien claro que están preparados, digamos, como para iniciar este nuevo proceso en los plazos que estaban fijados. Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. En concreto, con relación al planteo del doctor Díaz, yo no tengo una sustancial discrepancia. Es un punto de vista, y creo que ya lo manifesté en alguna oportunidad, absolutamente legítimo, porque lo que se está planteando es que hay una serie de modificaciones, ajustes que requieren voluntad legislativa, que ya se enviaron al Parlamento, para, digamos, mejorar el producto final, y la opción es hacer esas mejoras antes de que entre en vigencia o que entren las mejoras en vigencia, que se aprueben luego de la entrada en vigencia y se hagan los ajustes correspondientes. Son dos puntos de vista que atañen a la implementación de una reforma muy estructural, muy grande, muy ambiciosa, con mucho impacto, y que todo debate, por decirlo de alguna manera, comienza con un testeo, una evaluación que hace el Centro de Estudio de Justicia para las Américas, que es precisamente un organismo con sede en Chile, especializado en la implementación de reformas del proceso penal para su implementación como acusatorio. De hecho, Chile pasó por ese proceso. Sí, por eso digo, tienen credenciales y han hecho también colaboraciones en otros, en Argentina básicamente, en algunas provincias y también creo que a nivel federal, pero que todavía no está en vigencia. Entonces, los expertos que vinieron a hacer el monitoreo de lo que estaba aprobado señalaron una serie de necesidades de ajuste. Eso motivó un trabajo interinstitucional, creo que el Ministerio Interior, el Ministerio Interior no sé realmente qué es lo que se ha hecho, pero a nivel del Poder Judicial y de Fiscalía me consta que se ha trabajado, sé más del Poder Judicial que de Fiscalía,
Y se ha trabajado primero en hasta qué punto esas observaciones o esas recomendaciones debían ser precisamente aprobadas, o más que aprobadas, planteadas para antes la vigencia, o algunas podían quedar para después. Como que hay una serie de matices en cuanto al nivel, porque son muchas las propuestas o recomendaciones del CEJA. Eso dio lugar a un trabajo muy minucioso. En paralelo, lo que yo manifesté, porque me preguntaron ayer, que los jueces se están capacitando en forma intensa en talleres de simulación de audiencias, de roles, es decir, donde los jueces vamos a tener un rol absolutamente distinto del juez penal de primera instancia que ahora tiene. Y en eso se está trabajando y se diseñó toda una actividad que es muy intensa y que se ha llevado a cabo también en el interior, y cursos, etcétera, siempre hasta ahora con miras a julio. Es decir, no ha habido ninguna indicación de en julio no va a ser. Es decir, hubo digamos, una especie de rumor y se pensó en alguna medida que si el fiscal de corte estaba planteando esa necesidad, algún contacto había y que iba a ser aceptado. ¿La Asociación de Magistrados fue contactada por la Fiscalía, por el fiscal de corte, para testear una eventual prórroga? Con la Asociación de Magistrados no sé si con la Corte. Puede ser que con la Corte, pero con la Asociación de Magistrados no. Tal vez lo que más puede preocupar, y lo voy a decir en criollo porque así lo entendí yo y porque quiero que la gente lo entienda, tenía que ver con que hay determinado tipo de normas o de procedimientos que hay que modificar. Por ejemplo, él hablaba de cuestiones que tienen que ver con cómo, por ejemplo, tratamos a los menores, y que no se puede echar a andar algo y lo otro quedar sin tocarlo. Necesariamente hay que tocarlo para adaptarlo. Es decir, a ese tipo de cosas en las que a uno le sonaba como, pero entonces si esto arranca de esta manera, arranca rengo, por decirlo de una forma clara. Es una de las observaciones que hizo precisamente el CEJA y es una de las cosas que está planteado que se modifique. Entonces, ¿se modifica antes o se modifica después? Y ahí la decisión es del Poder Legislativo. Pero lo que uno no entiende es la desidia a veces que tiene el sistema político. Pero yo se lo dije acá al fiscal de corte, se lo digo a usted. En noviembre del año pasado le preguntaba al fiscal de corte si era compatible que dos sistemas digamos, transitaran por caminos distintos, un sistema inquisitivo y un acusatorio, uno para mayores, otro para menores. Se lo pregunté también a quien en aquel momento era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Pérez Manrique también, y todo el mundo coincidía en que si cambiaba un sistema para adultos, también debía cambiar para los menores. Ahora, el sistema político no se enteró. Pero es que en ese sentido hay propuestas de ajustes que de repente no hacen necesario postergar. Es decir, desde la Comisión Interinstitucional se han planteado normas concretas que podrían solucionar ese desajuste. En el caso, por ejemplo, del sistema para menores. Sí, estoy hablando de eso. En el caso del sistema para menores, podrían paliar ese desajuste por lo menos. Claro, porque el proyecto de ley todavía el Ejecutivo no ha enviado absolutamente nada, no ha ingresado nada del Parlamento en este sentido, ¿no? No, las propuestas estas... ¿Para los menores sí ya ingresaron? Sí, está en el listado de ajustes o normas que se proponen modificar, está eso. ¿Que ya ingresó? Está a nivel, estoy casi seguro que sí, que ya ingresó. E incluso ayer yo vi en televisión, no me acuerdo en qué canal, a un senador del oficialismo manifestar como que el criterio sería, bueno, si nos da el tiempo para aprobar estas reformas o estos ajustes antes de julio, como que la postergación no tendría sentido. Necesaria. Y veremos si no nos da el tiempo, algo así fue el mensaje. O sea que en definitiva parece ser que la pelota estaría en el Parlamento, ¿no? Si esto es prorrogado o no. Desde el punto de vista, usted decía, de los jueces está todo pronto, se han hecho las capacitaciones, los trabajos, los ensayos, ¿no? Es decir, estas audiencias prueba para ver de qué manera funciona todo. Usted decía, hay un cambio en la forma de actuar o en el papel, en el rol que tiene el juez. ¿En qué varía, para que la gente entienda sustancialmente, de lo que teníamos antes cuando llegábamos a un juzgado o sabíamos que era el trabajo del juez? ¿En qué varía ahora el rol del juez con este nuevo sistema? En el actual sistema el juez es un detective, es alguien que interroga, digamos, sin ningún tipo de límite,
Y en el nuevo sistema el juez abandona absolutamente ese papel, no interroga. Incluso una de las modificaciones o propuestas de cambio era si el juez podía realizar alguna pregunta aclaratoria. Y la discusión estaba porque, bueno, si empieza aclarando, capaz que se le cuele una pregunta. Viene con el chip de antes y además de aclarar, pregunta algo que no es aclaratorio, en fin. Ahora lo que viene es el juez escucha y juzga. Exacto. El juez escucha, el juez adopta decisiones a solicitud siempre de la Fiscalía relativa, o de la defensa eventualmente, relativas a la limitación de derechos. Como lo que se asemejaría a lo que en Chile se conoce como un juez de garantías. Es decir, que lo que hace es controlar la investigación realizada, ya no va a ser realizada por el juez, sino por la Fiscalía. Pero él es el que demanda las actuaciones judiciales correspondientes, los análisis que se deban llevar adelante o cuestiones por el estilo, no. No, eso todo va a ser a requerimiento de las partes. Ministerio Público, Fiscalía. Si el juez entiende que hay algo que a las partes se les está salteando, le diría hasta de un protocolo elemental en un determinado procedimiento. Si se trata de algo que está faltando para encontrar la verdad, el juez está impedido de hacer nada. Si se trata de alguna cuestión formal que merece o se debe subsanar, el juez sí estaría en condiciones de intervenir, pero la intervención del juez está acotada, digamos, a una especie de arbitraje del proceso. Van a bajar sensiblemente la cantidad de actuaciones que hoy tiene, por ejemplo, un magistrado cuando está, un juez cuando está de turno, ¿no? Por ejemplo, que tiene que atender una cantidad alocada de casos. Esa era una de las cosas que se decían cuando este proceso de reforma inició, del que participó la Asociación de Magistrados, apoyando la necesidad de la reforma. Pero también estamos viendo que en la medida que el juez va a seguir siendo quien limita, es decir, autoriza la limitación de, por ejemplo, la interceptación telefónica, la orden de allanamiento, no es tan así, digamos, los jueces van a seguir teniendo, digamos, la demanda esa de... Y sí, porque para llevar adelante determinado tipo de acciones sin la autorización. Sin orden judicial, no. Igual, el nuevo proceso que se plantea supone abreviar muchas situaciones, porque en realidad el juez va a intervenir o va a escuchar a las partes, a la defensa y al Ministerio Público cuando el hecho o el caso llegue a juicio, como se llama o como se le dice habitualmente, ¿no? Entonces, hay muchos casos que quedarán por el camino, que no llegarán a una instancia de juicio. Sí, hoy hay muchos casos que no llegan, que quedan por el camino por decisión telefónica. Ajá. Que cuelos de carta. Exacto, porque no tiene mucha entidad, en fin, eso es una cosa un poco, digamos, no muy transparente, porque en definitiva queda a la iniciativa del juez y de cada juez. Lo que va a pasar es que ese filtro lo va a hacer ahora la Fiscalía y... Es la que va a ver si hay mérito o no. Y tiene además un instrumento legal, que el juez en realidad no, que es a partir del diseño de una política criminal, principio de oportunidad que se conoce, en algunos casos no llevará a juicio nada, y en otros casos hay una serie de instrumentos o procedimientos, mecanismos que acá no se conocen, que nos vamos a tener que acostumbrar. La reparación del daño, por ejemplo. La reparación, acuerdos reparatorios. Es un tema que la ciudadanía va a tener que acostumbrarse porque... Va a costar, pero está previsto, no está previsto para todo, ¿no? Es decir, no está previsto para cualquier delito. Pero sobre todo el juicio abreviado, la suspensión del proceso a prueba, una serie de mecanismos que lo que pretenden es no descongestionar los juzgados. Exacto, el sistema de justicia para que no colapse, porque esos fueron instrumentos que incluso no estaban previstos originalmente, y que si no lo estuvieran realmente harían fracasar la reforma. O sea que todo proceso de reforma como causa inquietudes, discusiones. Nosotros, la mayoría de los de mi edad, en el proceso civil participamos de un proceso de reforma pero muy importante, como el acusatorio para penal. Y yo recuerdo que antes de esa implementación, pues, hubo prórrogas, hubo ¿cómo se dice? Voces que decían que se venía el fin del mundo, que los juzgados hacían estadísticas de todos los casos que se iban a dar, que iban a explotarlos. Y nada de eso pasó.
sin duda, después hubo una serie de leyes que fueron haciendo algunos ajustes. En este caso lo que ha ocurrido es que quizás los ajustes sean demasiado, que haya demasiados ajustes pendientes, claro. Y la opción entonces puede ser, bueno, vamos a esperar que se aprueben y después vemos. Después digamos, trabajamos sobre la implementación de lo que ya está aprobado. A mí ese punto de vista, que es de la Fiscalía, me parece razonable y lo respeto. Simplemente lo que yo manifesté ayer es que los jueces nos estamos capacitando con miras a julio, nada más que eso. ¿Para usted la gente está preparada para el nuevo sistema? ¿Cómo va a impactar? Y yo creo que falta, en ese sentido falta... Me refiero a la población. Sí, lo entiendo. Nosotros cuando, me acuerdo, en la Asociación Magistrada, que suscribió un convenio en Chile del año, no sé, 2005, por ahí, que nos llamó muchísimo la atención. En la oportunidad estaba muy reciente la reforma del proceso acusatorio chileno y los ómnibus, es decir, tenían afiches y todo, y en la televisión había spot, pero no spot de 3 minutos, y permanentemente dando en qué va a consistir las garantías, y siempre señalando la importancia de las garantías, con un machacando, ¿no? Eso por ahora no se ve. Se ha visto alguna cosa, pero no, digamos, a nivel masivo para que la gente entienda. Yo le reconozco, doctor, nosotros hemos tratado mucho el tema acá en Arriba Gente, y yo siempre mantengo la discrepancia que estamos hablando desde un lugar de conocimiento que la gente no lo tiene. Por supuesto. Porque no lo tengo yo cuando le hacía ahora las preguntas con respecto a cuál era la diferencia de rol. Hay millones de preguntas que se me ocurren. El juez va a concurrir, o sea, vio que nosotros noticiamos sobre un hecho delictivo determinado, entonces está el escenario del crimen, encuentran el cuerpo, esperan a que llegue el juez, vamos a ver esa imagen de la llegada del juez. Se acabó, o sea, no son hechos menores. Era el juez el que llegaba, quien tenía normalmente el contacto con la prensa, si es que entendía que debía mantenerlo en ese momento, que daba las explicaciones que se podían dar hasta ese momento, y que a partir de allí iniciaba una serie de demandas y acciones que a partir de allí se podía comenzar a tocar esa escena, por decirlo de alguna manera. Y bueno, todo eso es un cambio que, digo, termina repercutiendo en lo que el ciudadano va a recibir, pero además en otra pregunta que me parece que también uno debería hacerse. Nuestros abogados, y cuando digo nuestros abogados son los que habitualmente llamamos para diferentes tipos de casos, para un accidente de tránsito, ¿están también preparados? ¿Están al tanto? ¿Les favorece este cambio? ¿Les complica? ¿Qué ven ustedes allí, sí, ya hablando de todo el sistema y de todos los operadores judiciales? Bueno, históricamente, los abogados, para hacer una generalidad que puede ser injusta, ¿no? Pero en principio los abogados han sido siempre muy críticos del sistema vigente, de que el juez tuviera, digamos, tanto poder, en fin, de lo que se llama el inquisitivismo, es decir. Sin embargo, hoy hay muchos abogados que están preocupados por el cambio, pero yo creo que es parte de la naturaleza humana, porque obviamente va a modificar todo, es decir, y los saberes que los abogados tenían o tienen. Sobre todo el expertise que tienen, claro. Que empezamos todo de cero. Pasó lo mismo con la reforma del proceso civil allá por el 89. Estábamos todos igual, la jueces y abogados, es con una herramienta absolutamente nueva, y que de a poco nos fuimos adecuando, adaptando a esas nuevas prácticas, a esos nuevos saberes. Hoy, quizás por una cuestión de ese tipo, muchos abogados también auguran que se viene el fin del mundo con el nuevo sistema, pero esperemos que no. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por haber estado estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente, donde una vez más hemos estado abordando la inminente aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.